el licenciado Juan Carlos Neves visita Mar del Plata. Candidato a diputado nacional por Nueva Unión Ciudadana, nació un 7 de junio, Día del Periodista. Bueno, no vamos a decir de qué año porque no sabemos si es coqueto. Gente muy cuidadosa, le vamos a pedir que se quiten los barbijos, así conversamos un poquito y le pueden contar a la gente cuál es la propuesta. Muy contento de estar aquí en Mar del Plata, una ciudad que amo, donde he tenido, no solo he estado de vacaciones, sino he venido como comandante del destructor Brown, he venido profesionalmente, he sido comandante de una división de corbetas que tenía algunos buques acá en Mar del Plata, así que bueno, la conozco y la quiero desde todos los ángulos, por los amigos que tengo, por la experiencia profesional que he vivido acá, así que definitivamente muy contento. Juan Carlos Neves es licenciado en Sistemas Navales por el Instituto Universitario Naval, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano y máster en Ciencias del Management Newport, Rhode Island, contraalmirante, retiro efectivo desde el año 2002. Ha sido también director de Educación Naval, comandante conjunto de transportes y veterano de guerra de... Es de lo que estoy más orgulloso. Hoy lo recibimos en Mar del Plata, pero como candidato a diputado nacional. Efectivamente. En condición de candidato a diputado nacional, cuéntenos por favor cómo ve la realidad de nuestro país en este contexto internacional. La realidad de la Argentina es una realidad oscura en este momento, muy dura. Acabo de escribir un artículo haciendo un paralelo entre lo que sucedió en Afganistán, que cuando vinieron las hordas de los talibanes, los gobernantes huyeron, el ejército estaba perdido, y verdaderamente después de tantos años de que una dirigencia política irresponsable no se preocupa por la defensa, y tenemos, algunos dicen, no hay hipótesis de conflicto, y tenemos una potencia extranjera ocupando parte de nuestro territorio en Malvinas, pero no solo Malvinas, Georgia, Sandwich, se lleva la pesca, 20.000 millones de dólares en los últimos años en licencias pesqueras, y se llevan también el petróleo, que el petróleo es un bien no renovable. El petróleo es un bien no renovable, se llevan todas esas riquezas y nos quitan la proyección antártica, porque mucha gente no sabe que ese lindo ángulo que tenemos en la Antártida tiene un extremo en el Calafate y el otro extremo en las islas Sandwich del Sur. Sin nuestras islas, Georgia, Sandwich, Malvinas, no tenemos proyección antártica. Y dicen, no hay hipótesis de conflicto. No, hay un grave conflicto. No es una hipótesis, conflicto real. Internamente tenemos enormes riesgos, porque por un lado tenemos grupos indigenistas que desde el punto de vista de los pueblos originarios lo que plantean es una opción secesionista, no una opción integradora. Quieren crear otra nación dentro del territorio de la nación argentina, y no fue eso el espíritu con el cual se legisló en beneficio de los pueblos originales. Tenemos narcotraficantes que atraviesan la frontera, que se balean en medio de las ciudades, y la policía tiene las manos atadas, las fuerzas policiales y de seguridad, por la política, para actuar con la firmeza y dureza aunque sea necesario. Y por último tenemos mucha gente en la calle, la ciudad de Buenos Aires totalmente cortada diariamente por piquetes, y el enorme temor de la clase política a que cualquier acción que se realice al respecto puede desencadenar violencia, y lo arreglan produciendo billetes, fabricando billetes para calmar a esta gente. Entonces nosotros necesitamos otro concepto de seguridad y otro concepto para el manejo social. ¿Qué representa para la Argentina la presencia en nuestra Patagonia de un enclave, podríamos decirlo, de China, que de pronto periodistas muy reconocidos a nivel nacional de la Argentina no han podido ni acercarse a esa zona? ¿Qué significa para la Argentina? Significa un agravio a nuestra soberanía, porque aquí hay que separar dos cuestiones. En primer lugar, China es un país con un régimen comunista, no es un país democrático, es rico, es próspero porque tomó el capitalismo para la parte económica, y un capitalismo con un gobierno
totalitario que no atiende los problemas sociales, es lo que llamaríamos un capitalismo salvaje. Pero negociar con China está bien porque las relaciones económicas son con todos los países del mundo, pero cederle a China espacios soberanos es atentar contra la soberanía y además es introducirnos en un conflicto geopolítico que está más allá no solo de nuestra capacidad militar, sino de nuestra inserción en el mundo, porque esa base china que tiene, control espacial y demás, seguramente puede llegar a ser un blanco en un conflicto, si alguna vez se produce un conflicto global. Así que fue una acción desatinada, una acción irresponsable, una acción que afecta a la soberanía, ¿a cambio de qué? De lo mismo, de préstamos y del dinero que se gasta de más y luego se hace cualquier maniobra, como hizo en su momento la señora Cristina Fernández de Kirchner, con tal de que entren algunas divisas y no se mide ni siquiera la defensa de la soberanía nacional. Así que creo que está clara mi opinión sobre la base china. ¿Qué representa para la Argentina en el concierto de las naciones del mundo haberse aliado con un eje que de pronto incluye Venezuela, incluye Rusia, que se han hecho, por ejemplo, negociaciones con el tema de la salud y las vacunas en atención a ideologías y no a conceptos sanitarios de política, ¿no? Una de las cuestiones que nos molesta acá en Argentina es que cambian los gobiernos y cambian radicalmente las líneas estratégicas y las líneas de las alianzas. Entonces no se puede tener una política externa coherente porque no hay una línea verdaderamente que atienda los intereses nacionales, sino que se van atendiendo las conveniencias y las ideologías. Aquí, dentro de lo que usted menciona, hay dos aspectos diferentes. Hay países que son totalitarios, países que son definitivamente dictaduras, como la de Venezuela, como la de Cuba, con las cuales evidentemente es un agravio para las posturas de Argentina respecto de los derechos humanos y respecto de la democracia, no condenar severamente a esos países. Cuba, con partido único, décadas y décadas que se heredan de un Castro a otro Castro, evidentemente no hay manera de defender eso. La cuestión de Rusia es diferente. Rusia es un país que tiene las formas de la democracia, con un presidente fuerte, pero es un país democrático, no se puede decir que sea una dictadura. Es un país con desarrollo tecnológico, caben apreciaciones similares, pero no exactamente igual a la que puede haber con China. Es un jugador en el ajedrez del mundo con el cual se hacen negocios y se tienen tratos. Ahora, lo que se hizo con las vacunas excede lo que son las buenas prácticas internacionales. Nosotros yo viví el tema de la vacuna de Pfizer porque se hizo en el hospital militar, se hicieron las pruebas, se hicieron sobre alrededor de 5.000 personas. Eso nos daba derecho a tener acceso prioritario a esas vacunas, más allá de si son mejores o peores las vacunas, que es un problema clínico o médico que no es el punto ahora, pero dejar esa posibilidad de lado por conveniencias, que en muchos casos unos dicen que fueron ideológicas y en otros negocios vinculados a la corrupción. Comprar la vacuna de Sputnik, que todavía no estaba aceptada y probada, y que hemos visto que la Sputnik 2 todavía no ha llegado a Argentina, no había capacidad, forma parte del pésimo tratamiento que ha dado el gobierno del señor Fernández a toda esta cuestión, y nos ha costado vidas. Y ahora sabemos que además mentía con su pretendida entrega profunda del confinamiento y demás, porque mientras tanto no cumplía sus propios decretos. Así que fue una acción que mucho tenía de hipocresía, mucho tenía de ideológico. La criticamos, tenemos videos hechos y comunicados desde el mes de mayo del 2020, cuando decíamos ya es tiempo de que se hagan protocolos, de que vuelva a trabajar el Congreso, que los chicos vuelvan a la escuela. Pregonamos en el vacío, oramos en el desierto. Ahora se vive todo eso, se siente, y el presidente, ante las evidencias de cuestiones tan graves como estas que sucedieron, donde no respetó el confinamiento, luego mintió para ocultarlo, luego pretendió eludir su responsabilidad, dice, fue un error, fue mucho más que un error, fue un crimen de traición de la confianza pública. Y eso es muy grave porque es moralmente inhibitorio. Juan Carlos Neves, la Argentina es un país con una costa y un mar importantísimos,
con una riqueza que anda nadando y está siendo diezmada por potencias extranjeras, pero también tenemos una difícil frontera terrestre. Yo podría decir que es un colador de alguna manera, y tenemos un problema que es el aumento de la cantidad de droga, de adictos, de cocinas hoy en día. Digamos, dejamos de ser aquel país de paso para ser un país ya de fabricación, de consumo. ¿Cómo ve eso como futuro legislador? El tema de la droga, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa, fundamentalmente nosotros nos manifestamos como un partido de centro derecha. Y tenemos una de nuestras líneas estratégicas y de campaña que dice que estamos dispuestos a defender y priorizar los derechos de la gente que cumple la ley sobre los que eligen violarla y delinquir. No es lo mismo para nosotros. Estamos al lado de las víctimas de la delincuencia. Esos son los derechos humanos que más nos preocupan. La droga la tenemos como uno de los dos grandes generadores de males. Por un lado, afecta la salud del que la ingiere, lo convierte en adicto. Las adicciones son fatales para el individuo, afecta fundamentalmente a los jóvenes en forma muy significativa, pero además la droga es una gran generadora de delito. ¿Por qué? Por un lado, para comprar drogas se delinque, los narcotraficantes utilizan a los jóvenes para que están sin trabajo, a los ninis, para los cuales tenemos nosotros planes de rescate. Los ninis son los jóvenes que ni estudian ni trabajan y los usan como soldados, como miembros de su fuerza de choque, y por otro lado también corrompen hacia arriba, corrompen a los políticos, y los políticos a su vez le atan las manos a las fuerzas policiales y de seguridad porque tienen compromisos muy fuertes con los narcotraficantes. Y yo quiero aclarar una cuestión que hace también a la geopolítica para ir un poco más allá de lo inmediato. Se habla de narcotraficantes, pero hay toda una cadena de narcoproductores, porque se produce la droga en muchos lugares, no solo se importa, después está las cocinas que se usan lo que se llaman los precursores, ¿no es cierto? Entonces se fabrica la droga, se produce. Entonces los narcoproductores, los narcotraficantes, que son los que la circulan, los narcoconsumidores, que más allá de la libertad individual de cada uno, cuando están en la calle o en la vía pública y cometen delitos, deben ser también punidos. Y está los grandes capitales que se nutren de la droga, ¿no es cierto?, y que deberían ser investigados por las organizaciones que controlan los capitales, digamos, la circulación de dinero negro y demás. Todo eso gira alrededor de la droga y es esencial destruirlo, pero tiene que ser una acción integral, porque si los políticos miran para otro lado y a la policía se les ata las manos, no vamos a tener solución. Tenemos que trabajar en la frontera, sí, pero tenemos que trabajar a todo lo ancho y lo largo de la geografía argentina, combatiendo a la droga en todos los niveles, y para eso hay que poner atributos sobre la mesa y jugársela, si no es imposible. Por eso nosotros decimos, ofrecemos una alternativa de centro derecha, dura, firme, dentro del marco de la ley, pero decididos a acabar con el flagelo, porque si no, no se puede. Con un poquito no se puede. Pregunto, ya que es tan contundente Juan Carlos Nieves con respecto al tema de la ley. ¿Debemos lograr que la ley que todos seamos iguales en idénticas circunstancias frente a la ley? Bueno, definitivamente, es una condición básica que debemos ser todos iguales ante la ley. Por lo menos todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Acá empezamos desde las pequeñas agresiones del presidente que dice esta ley no es para mí, entonces yo festejo un cumpleaños, todo lo demás no, y después llegamos a situaciones que en la Argentina se arrastran desde hace muchos años. Por ejemplo, en este momento hay cientos de militares que combatieron la subversión en la década del 70 y siguen presos, prisiones preventivas interminables, juicios interminables después de más de 40 años. Y los que provocaron ese caos, que eran los guerrilleros urbanos y los guerrilleros urbanos y los que peleaban en los montes tucumanos, el Ejército Revolucionario del Pueblo, los montoneros, primero fueron indultados. Se indultó a los militares y se indultó a los jefes de las agrupaciones guerrilleras. Después dijeron, a los militares no, le quitamos el indulto, queda solo para los jefes de las agrupaciones guerrilleras.
absolutamente dispar, ¿no es cierto? No hubo ningún criterio de equidad. Después los indemnizaron, incluso se indemnizó a aquellos que habían atacado cuarteles y cometido crímenes en democracia. Después los pusieron en listas porque era como un honor haber sido, eran los jóvenes idealistas cuando en realidad habían sido terroristas y asesinos. ¿Y cómo termina la historia? Bueno, ahora tenemos gente que en aquella época estuvo detenida por acciones subversivas, es el ministro de Defensa, por ejemplo. Y bueno, y si vamos a tener ese tipo de comprensión con lo que hizo esa gente hace más de 40 años, bueno, que sea parejo para todos, porque ley, dicen los abogados que ley pareja no es rigurosa. Si vamos a ser absolutamente impar, si la memoria va a ser parcial, entonces ya no hay justicia, hay venganza, una venganza unilateral, una venganza reiterada, que es muy dura. Y como le decía, comparándolo con lo que pasó en este momento en Afganistán, si nosotros a los que defienden la ley, a los que tienen que pelear permanentemente los estamos desincentivando y estamos favoreciendo y ensalzando a los que fueron guerrilleros y a los que fueron violentos, cuando llegue la hora de crujir y rechinar de dientes, como dijo el presidente Biden, nos vamos a ir a pelear si no pelean ellos su propia guerra. Entonces nadie va a venir a luchar y morir por nosotros si somos atacados desde el exterior o desde el interior. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades y tenemos que comenzar por cerrar una parte de la historia argentina. Insisto nuevamente, no se trata de justificar ni crímenes ni situaciones que no fueran legales, se trata de pedir que haya justicia para todos, que la justicia sea pareja y que no sea utilizada la justicia como una forma de venganza unilateral. Usted me está hablando de un principio de equidad e igualdad ante la ley. Cualquier persona puede acceder a YouTube y hay videos donde la persona que dice haber inventado 30.000 como la cifra de los desaparecidos por una cuestión de subsidios internacionales, y este video está dando vueltas en muchísimo tiempo por YouTube, que cualquiera lo puede ver, ¿le parece adecuado que la historia deba escribirse en base a una ley que determina que no fueron 3.000 sino 30.000? Bueno, evidentemente es muy grosera esa cuestión. El señor Labraña dice, ese número lo inventé yo, y a partir de allí ese número evidentemente no debería volver a ser utilizado. Sin embargo, y acá quiero decir que para mí los dos sectores de la grieta en estas cuestiones son igualmente culpables. La señora Vidal en su momento sacó un decreto para que todos los funcionarios no podían decir otro número que no fuera 30.000 cuando hablaban de los desaparecidos. Además, se crearon indemnizaciones muy fuertes, y si cobraban por 30.000 y solo fueron 6 o fueron 7.000 o los que fueren, quiere decir que ahí hubo cohechos y hubo situaciones absolutamente inmorales. No se puede seguir hablando de 30.000 desaparecidos, y algunos, es increíble, algunos legisladores dicen, es cierto, no fueron 30.000, pero desde el punto de vista simbólico hay que mantener la cifra. Es decir, qué profundo que es esto, ¿no? Hay que mantener la mentira. Sí, bueno, pero es legalizar la mentira. Es tremendo el tema de la mentira. Yo he visto, hace unos años que me dedico a la política, yo soy, como usted dijo, contraalmirante retirado, llegué a la política de otro ambiente, me sorprende, ¿no es cierto?, la falta de respeto por la verdad que existe dentro del ambiente político. Porque primero tenemos los que mienten y dicen me sacaron de contexto, por lo menos tienen un poco de vergüenza. Después está como el caso de Carlos Menem, que dijo, si le decía la verdad no me votaban. O sea que mienten y aceptan que mintieron. Y después está los que consideran la mentira como una habilidad más, de una incumbencia más que tienen que tener los políticos, saber engañar. Y hasta hay coaching. Yo he visto el coaching preparándolo al político para que le crean cuando dice las cosas que no son ciertas. Entonces es terrible, es la entronización de la mentira como principio de vida, y eso está para nosotros absolutamente en contra. Yo quiero destacar una cuestión que es muy importante en nuestro grupo. Nosotros decimos, queremos traer a Dios a la política. ¿A qué Dios?, nos preguntan. Bueno, al Dios que en el preámbulo de la Constitución dice claramente que es invoca la protección, nuestros padres fundadores, el 94 se ratificó como fuente de toda razón y justicia. ¿Y cómo vamos a dejar afuera la política? A la fuente de toda razón y justicia. Pero si nosotros manifestamos
nuestra fe, nuestra creencia en Dios, de eso viene derivado que vamos a defender la vida, viene derivado que vamos a defender la familia, viene derivado que vamos a defender la honestidad, que vamos a despreciar la mentira, viene todo junto. Ahora, si establecemos un relativismo absoluto en todos los órdenes, da lo mismo decir la mentira que decir la verdad, da lo mismo que sea cierto, en tanto en cuanto se haya hecho una ley que diga que se puede hacer, se acabó la discusión o el debate, estamos yendo al peor de los mundos. Y vuelvo a su primera pregunta, me decía cómo ve a la Argentina, y la veo oscura porque no son los principios y valores que son éticos los que nos inspiran. Un día me tomé el trabajo de comparar el código Bushido japonés, los 7 principios fundamentales, y hice la comparación con lo que tenían los caballeros cruzados. No había internet, no se conocían, y eran los mismos, era la lealtad, la veracidad, la honestidad, el valor, y uno decía, gente que estaba, eran 7 principios, gente que estaba en los extremos del mundo, estaba perfectamente claro lo que era la ética, lo que eran los principios que eran importantes, y esos principios se han perdido y se han dispersado. Los queremos rescatar. No estamos dispuestos a aceptar pasivamente que nos alejemos cada vez más de lo que es la dignidad y la ética en la vida cotidiana, y nuestros chicos tenemos que educarlos no en la ley de género y en cuestiones que son absolutamente ideológicas, tenemos que educarlos en principios y valores, en los principios y valores universales, que empieza por la defensa de la palabra, el rechazo por la mentira, y estas cosas que luego se hacen tan comunes que hasta un político se puede ufanar de decir, si le decía la verdad, lo brotaban, mentí nomás. ¿Cómo se sale de esta Argentina que tenemos hoy? Y a veces uno mira con un poco de añoranza la de 1880, la de mi hijo el doctor, la de aquella que puso las bases de la República, la de educar al soberano. ¿Cómo volvemos a posicionarnos frente al mundo que hemos dado premios Nobel, hemos dado empresas unicornio, y hoy hemos retrocedido en algo que personalmente me da la sensación de que lleva generaciones levantar? ¿Cómo lo ve usted? Nosotros creemos que tenemos las bases suficientes para cambiar esta situación. Pero antes tengo que decir quiénes somos nosotros, porque yo no estoy soy precandidato a diputado nacional y yo no voy a cambiar el mundo ni voy a cambiar la Argentina. El Partido de Unión Ciudadana en esta elección conformó una alianza con el Partido Movimiento Amplio de Trabajadores y Jubilados, que se llama Unión por el Futuro. Fíjese qué lindo, ya desde el nombre, Unión por el Futuro. Pensamos en el futuro, porque está muy bien recordar el pasado, pero es difícil volver al pasado. Las circunstancias cambian. Queremos ir a un futuro mejor. Y dentro de eso, paso el mensaje, la lista es 505 y nosotros somos la línea blanca. Hay otra línea azul, nosotros competimos porque son unas pasos con esta línea blanca. ¿Y qué tenemos nosotros que aportar? Un conjunto de planes y proyectos, porque si no nos quedamos en los títulos. Nosotros decimos, primero, para cambiar la Argentina hay que salir de la cultura del asistencialismo y pasar a la cultura, volver a la cultura del trabajo o pasar a la cultura del trabajo, porque hay algunos que no pueden volver a lo que nunca han conocido. Pero para que no sea un título, hablamos de proyectos. Tenemos un proyecto que lo llamamos Segunda Oportunidad, dirigidos a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Eso nos parece algo sumamente importante. Yo, que fui director de educación naval, sé lo que es recibir jóvenes de todo el país y en un año darles un oficio, que completen sus estudios, darles hábitos sanitarios que no tenían, hábitos deportivos. Entonces la verdad es que ese proyecto lo queremos implementar para los jóvenes que estudian y trabajan, y luego tenemos un segundo proyecto para que los que tienen planes, como contraprestación de esos planes, realicen unos cursos masivos en oficio que les permitan después reinsertarse en el mercado laboral con una serie, además de lo que pueda brindar la empresa privada, con una serie de proyectos que tenemos también y de grandes obras de infraestructura. Por otro lado, nosotros queremos introducir algo que es esencial y que lo he estudiado estando en otros países y que es el futuro, que es la economía del conocimiento, que no es el desarrollo de software exclusivamente. Cuando hablamos de economía del conocimiento, hablamos fundamentalmente del desarrollo de patentes. El desarrollo de patentes significa
incentivar y promover la investigación y desarrollo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque países como la Argentina, que a lo mejor producen 200 patentes internacionales en un año, contra ciudades que producen 2.000, contra países que producen 20.000, evidentemente se atrasan. Y una vez, y esto es algo que me quedó profundamente grabado y que lo quiero transmitir, hablaba con un científico, el doctor Conrado Baroto, presidente de la Comisión Nacional Aeroespacial, uno de los científicos más destacados de Argentina, con muy poca promoción, ¿no? Con un poco marketing. Y él me decía, en ese momento estaba yo participando de un proyecto con el satélite Nahuel sobre embancamiento de la ría de Bahía Blanca, y él me decía, Neves, ¿sabe cuáles son las únicas cosas que no podemos hacer? Ah, qué pregunta interesante, le decía, dígame usted, doctor, lo que nos venden. Porque cuando nos venden algo, lo compramos y ya está. Si no nos lo venden, me decía, tenemos en Argentina la masa crítica de científicos y de técnicos para desarrollar cualquier proyecto, en tanto y en cuanto tengamos los recursos y tengamos el compromiso, sea de la parte pública o de la parte privada. Y eso me impactó profundamente, porque esa capacidad intelectual que tenemos, a pesar de todo lo que se ha deteriorado la educación, pero con una universidad de Buenos Aires que cumplió 200 años y que, como usted bien dijo, ha dado 5 premios Nobel, esa capacidad que tenemos todavía en el país, esa es la verdadera riqueza que nos va a sacar de las cuestiones más difíciles. La riqueza en la tierra es potencial, la riqueza del mar es potencial, la riqueza pasa de potencial a ser una verdad y una realidad cuando el intelecto humano, ¿no es cierto?, la capacidad humana, el trabajo humano, la trae sobre la mesa. Es lo que hacen nuestros agricultores, ¿no es cierto?, y la gente de ACREA que logra resultados extraordinarios en el campo agrícola, a pesar de los muchos que los castigan. Tenemos que desarrollar la industria, pero no a costa del campo, tenemos que desarrollar la industria con patentes, con creatividad. Tenemos que desarrollar obras de infraestructura, que hay muchas obras postergadas por intereses mezquinos. Por ejemplo, el plan de autopista del doctor Laura, de autopista de todo el país, sin nuevos gastos, porque se hace sobre los impuestos que tiene el combustible, pero con fideicomisos que no permiten que haya el manoteo y la coima, ha sido vetado por los intereses de los que tienen las empresas de peaje. La represa del Paraná Medio, que son represas de agua horizontales, turbinas horizontales, con 80% de rendimiento, fue frenada por los intereses de las petroleras, que no les interesa que esas turbinas pueden producir la misma cantidad de combustible que todo el que se produce en Argentina. Los canales de Bermejo, proyecto del siglo pasado, largamente postergado. En fin, tenemos muchísimas cosas que hacer en Argentina. Si logramos frenar la corrupción transversal, que arruina todo, las coimas y los intereses espurios, primer paso. Si logramos poner gente idónea, que los cargos y los funcionarios no asuman porque son amigos del que manda o el que ganó la elección. Entonces, primero tenemos honestidad, destruir la corrupción. Después tenemos la segunda parte, que es la idoneidad. Y después tenemos que tener un proyecto de país que no sea cuestiones aisladas. Queremos ser un país que se desarrolle integralmente, no un país productor de materias primas, sino también un país productor. Está muy bien que produzcamos materias primas, pero hay que ponerle valor agregado, y toda esa inteligencia que mencionamos, la economía del conocimiento, la creación de patentes, hay que ponerla en marcha. Hay que devolver al mercado laboral a todas las personas, los cientos de miles, los millones de personas que viven de planes, para devolverle la dignidad de vivir con el sudor de su frente, y así vamos a solucionar también los serios problemas que tienen los jubilados, porque el ANSES se contrae cada vez más, porque cada vez son menos los que trabajan y aportan, y cada vez es más de esos jubilados que aportaron, que se regala a otras personas que no trabajaron, lo cual es de otra área del área de bienestar social. Entonces, la cultura del trabajo, la economía del conocimiento, el desarrollo de las obras de infraestructura, la honestidad y el combate acérrimo a la corrupción, dentro de lo cual ahí empieza la droga y todas las formas de delito, son las claves para sacar a la Argentina de esta situación, y nosotros sabemos cómo. Nos dice Juan Carlos Neves que tienen claro cómo. Le vamos a preguntar cuál es el proyecto en el cual se inspiran y quiénes son sus compañeros para esta tarea. Bueno, el proyecto es el proyecto de una Argentina para el futuro. Una Argentina que, partiendo de las realidades que tiene, de las capacidades que tiene, su capacidad humana,
y de todas las digamos, riquezas potenciales pueda desarrollarse en plenitud. Y eso no es de áreas determinadas. El Estado debe ser el que brinde las condiciones para que la creatividad privada pueda ir fuertemente hacia adelante. Pero un Estado pasivo, que además hay áreas estratégicas que el Estado nunca debe descuidar. Tiene que asegurar la provisión de agua, la provisión de alimentos, tiene que asegurar la producción farmacológica, que siempre lo dijimos, y que ahora muchos países hasta el primer mundo dijeron, uy, se dieron cuenta, dejamos en manos de China porque era más barato la producción de las medicinas y de los insumos que resultan imprescindibles. La producción energética y la producción para la defensa, porque si un país no tiene fuerzas armadas, no tiene capacidad de producir su propio armamento, no puede defender su riqueza y su soberanía. Entonces el Estado tiene que identificar las áreas estratégicas de su proyecto. Nosotros ponemos esas sobre la mesa, pero todo está abierto al debate, pero necesitamos que el Estado asegure esas áreas estratégicas y sobre esas bases se puede seguir después edificando, ¿no es cierto?, toda la estructura. No todo es estratégico, pues si no, el Estado tendría que tomar todo. No es nuestra idea. No somos estatistas, somos nacionalistas. ¿Y qué significa ser nacionalista? Defendemos los intereses nacionales. Un nacionalismo racional, un nacionalismo inteligente, un nacionalismo democrático. Estamos dentro del sistema, pero somos un espacio de centro-derecha que, insisto, está con la producción. No puede ser que la Argentina sea un país mendicante y nuestros presidentes van con la mano puesta hacia arriba para que le den un lóbulo o para que le posterguen el próximo crédito. Tenemos que ir por el mundo mostrando lo que somos capaces de hacer. Y somos capaces de hacer mucho. Estamos frenados por dirigencias lamentables. El populismo y el izquierdismo que representa el Frente de Todos, y el tibio y timorato esfuerzo de centro izquierda que representa la política del gobierno anterior, la política del gobierno de Macri, que aprovechó, su único plan económico fue aprovechar las tasas bajas para tomar préstamos en cantidades impagables. No, así no salimos. Proponemos otra cosa. Cuéntenos quiénes son sus compañeros de lista y cuál es, si la gente quisiera leer un proyecto en base a cuál es el trabajo que ustedes plantean, ¿dónde lo puede ubicar? Bien, empezamos con mis compañeros de lista. Mi primera, muy posesivo de mi primera, ¿no? La primera candidata a diputada femenina se llama María Sofía González Pagnanelli. Es una joven de 30 años, dirigente Provida, madre de 3 hijos, que se cargó este tema con un bebé de 3 semanas. Lo trae cuando estamos en un acto, una persona muy compenetrada. Estaba también en el Frente Joven, un orgullo tenerla con nosotros. El tercero es un economista, que lo van a ver muchas veces en los medios, Fernando Soliño. Está él también en la misma línea, ¿no es cierto? Y tenemos 2 economistas en la lista. El otro es el doctor Alberto Rey, discípulo del doctor Conesa, que es uno de los númenes actuales de lo que es el desarrollismo, y su libro con proyectos argentinos es una de nuestras fuentes de inspiración, con el puerto de aguas profundas, las rutas y muchísimos proyectos de mucho interés. Tenemos también gente que viene, por ejemplo, Rosa Montesino Díaz, que es una mujer que viene del nacionalismo, es profesora de historia militar, además es la secretaria general del partido. Tenemos un pastor evangélico de cualidades notables, que hace unos años que está con nosotros y a quien tengo un profundo aprecio, se llama Alfredo Petisco, ¿no es cierto? Tenemos una sanitarista, la señora Schluter, que es la 6ª candidata femenina. Tenemos dirigentes que vienen también del ámbito del justicialismo, porque el justicialismo ortodoxo comulga con nosotros en defensa de valores tradicionales, en defensa del concepto de patria, en defensa de los principios de centro derecha. En este caso, nuestro 7º candidato masculino, que se llama Roberto López, y fue presidente de una agrupación justicialista que se ha unido
a nosotros con verdadera convicción. Bueno, podría seguir nombrando esta lista, pero los voy a aburrir. Pero cada uno ha sido seleccionado porque primero son todos pro vida y cada uno tiene un mérito o un talento. Hay además de mí otros 3 o 4 militares, somos 3 veteranos de guerra de Malvinas en la lista. Uno de ellos, Raúl Tarnowski, estuvo el día que se izó la bandera en las Islas Malvinas por primera vez, tiene un recuerdo extraordinario. El otro es Juan Luis Ciancio, que me acompaña hoy también, que es el segundo secretario general del partido y que yo estuve en la guerra de Malvinas en el destructor Seguí y él estuvo en el rompehielos Irizar, y nos conocemos desde que entramos a la Escuela Naval hace muchos años, así que verdaderamente tenemos una confianza absoluta y hemos trabajado juntos en estos proyectos. La plataforma de la lista blanca, con todos los proyectos que tenemos y las ideas que tenemos para la provincia de Buenos Aires, está en la página, y también pueden entrar específicamente a la página de Nueva Unión Ciudadana, porque el hecho de estar este frente, que la gente a veces confunde los frentes, los partidos, este frente, Unión por el Futuro, y la línea blanca que representamos en esta elección son circunstanciales, vamos a decir. El partido que nos da sustento, que es un partido independiente del año 2007, se llama Nueva Unión Ciudadana, partido de centro derecha, puede entrar a la página www.nuevaunionciudadana.com.ar y ahí van a encontrar nuestros principios, las ideas, la defensa de los próceres, como es el caso de San Martín, Belgrano y Brown, que son nuestros grandes inspiradores. Así que tienen mucho para ver y mucho para leer. Licenciado, para cerrar, allí está la Cámara. Juan Carlos Neves le va a hablar directamente a la gente. ¿Por qué tendrían que votar su lista? Una buena razón para votar nuestra lista es que detrás nuestro no hay sponsors, detrás nuestro no hay grandes capitales. Estamos haciendo una campaña caminando, recorriendo con mi auto, porque no tenemos otros recursos. Muchas veces me preguntan quién está detrás de ustedes y yo digo, detrás mío está Dios, es el único. Mientras Él me sostenga, podré seguir. Después, si no, tendré que retirarme. Van a tener gente honesta, van a tener gente comprometida, van a tener gente idónea en lo que ha hecho, no van a encontrar viejos políticos reciclados, no van a encontrar funcionarios que hayan metido la mano en la lata, van a encontrar una lista de gente que los van a recorrer uno por uno, y van a darse cuenta que es gente que viene con otro espíritu. Nosotros creemos que un político, invitamos a trabajar en política a gente que le dé sentido a su vida, trabajando por el bien común a través del ejercicio del poder. Es necesario que tenga voluntad de poder, pero es necesario y fundamental que trabaje por el bien común y que entienda la política como una actividad para darle sentido a la vida. La política no es un trabajo ni una actividad para enriquecerse y colocar a los amigos. Si uno no llega con ese espíritu de vocación de servicio, de entrega, por el tiempo que pueda hacerlo, que se dedique a otra cosa. Hemos convocado gente así, nos ha costado mucho. Ha sido dificilísimo poder presentar una lista de diputados nacionales cuando se matan y se pelean por en una lista independiente, y nosotros se la ofrecemos para todos aquellos que dicen estoy harto de los políticos tradicionales, estoy harto que me engañen, estoy harto que me mientan. Entonces, ¿quieren algo distinto? Prueben una vez, hagan el esfuerzo, juéguense por algo distinto, por gente que, acá está mi cara, tengo una trayectoria de vida, creemos que la palabra empuja, pero es el ejemplo el que arrastra. Miren lo que hacemos, testimoniamos con nuestra acción y hacemos todo lo posible. No quiero irme del mundo no habiendo hecho todo lo posible para que mis hijos y mis nietos no tengan una alternativa más que irse del país, porque eso me duele. Quiero que los argentinos recuperen el orgullo de ser argentinos. Estoy harto de escuchar hablar con desprecio a los argentinos de su propio país. Los malvineros, los que nos jugamos la vida, los que murieron en la gesta heroica, no se merecen, igual que todo el resto de los argentinos, que alguien desprecie este país, porque muchos estamos y estaremos dispuestos a dar la vida. Cambiemos ese sentimiento derrotista, cambiemos la Argentina, les damos una oportunidad. Nosotros formamos un grupo que se llama Encender, Encuentro de Centro Derecha, con la idea de, en el año 2023,
ya ser una alternativa nacional. Empezamos, ya estamos en muchas provincias, empezamos ahora con esta lista de la provincia de Buenos Aires. Si llegamos al Congreso, le prometemos que no vamos a caducar, aflojar, vendernos, cambiar. Lo habrán escuchado muchas veces, pero alguna vez va a ser cierto. Esta va a ser cierto. Acuérdense, se llama Frente Unión por el Futuro, la lista 505, la línea blanca es la nuestra, y si nos votan, les prometo que haremos todo lo que prometimos sin dudarlo, porque está en nuestra naturaleza el cumplimiento de la palabra empeñada.